Me convertí en papá a los 14 años y mi vida cambió para siempre. Era una tarde tranquila como cualquier otra. Había terminado de jugar videojuegos y estaba tirado en la cama, scrolleando sin pensar en mi teléfono. Entonces, mi celular vibró con un mensaje que no esperaba. Al desbloquearlo, vi su nombre, Valeria. Mi exnovia. Había terminado con ella hacía unos meses, y nuestra relación no había sido precisamente un cuento de hadas. Tuvimos peleas, malentendidos, y al final decidimos alejarnos. Pero verla aparecer de nuevo me llenó de curiosidad y, para ser sincero, algo de temor. El mensaje era corto, pero directo: tenemos que hablar. Es urgente. Le respondí casi al instante, aunque sin mostrar mi nerviosismo. Le pregunté de qué se trataba, pero insistió en que debía ser en persona. Después de un rato de mensajes cruzados, accedí a verla en el parque donde solíamos juntarnos después de la escuela. Cuando llegué, Valeria ya estaba allí. Estaba sentada en una banca, jugando con sus manos, algo que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Tenía esa expresión que conocía bien, una mezcla de miedo y angustia. Algo no estaba bien. Hola, dije, intentando sonar relajado, pero mi voz tembló un poco. Ella levantó la mirada, pero no me devolvió el saludo. Solo respiró hondo y soltó la bomba: estoy embarazada. Es tuyo. El mundo pareció detenerse. Mi mente se congeló. Pensé que había escuchado mal, pero la seriedad en su rostro no dejaba lugar a dudas. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Qué? Logré murmurar, sintiendo un nudo en el estómago. Estoy embarazada, repitió, esta vez con lágrimas en los ojos. De repente, mi cabeza estaba llena de preguntas, miedos y un ruido insoportable. ¿Cómo había pasado esto? Bueno, sabía cómo, pero ¿cómo llegamos a este punto? Apenas tenía 14 años, ni siquiera sabía qué quería hacer con mi vida, y ahora. Ahora iba a ser padre. ¿Estás segura? Pregunté, aunque al instante me arrepentí. No porque dudara de ella, sino porque sonó como si estuviera negando la situación. Valeria sacó de su mochila algo que no esperaba, una hoja impresa. Era un ultrasonido. Lo miré, y aunque no entendía nada de las imágenes, ver mi nombre en la esquina, junto a la fecha, hizo que todo se sintiera mucho más real. Mis papás no lo saben, dijo, con la voz quebrada. Estoy aterrada. No sé qué hacer. Yo tampoco sabía qué hacer. Por un momento, deseé que todo fuera un sueño, que despertara en mi cama y pudiera reírme de lo absurdo de todo esto. Pero no era un sueño. Era mi vida. Intenté mantener la calma, pero mi cerebro no podía dejar de pensar en 1000 escenarios horribles. ¿Qué dirían mis padres? ¿Cómo reaccionarían los suyos? ¿Qué iba a pasar con nuestras vidas? Teníamos apenas 14 años. Éramos prácticamente niños. ¿Y qué? ¿Qué piensas hacer? Pregunté al fin, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. No lo sé, respondió, secándose las lágrimas. Pero necesitamos decidirlo juntos. Ese necesitamos me golpeó como una tonelada de ladrillos. Hasta ese momento, siempre había pensado en mí mismo. Pero ahora, no solo estaba Valeria, había alguien más, un tercero que ni siquiera había nacido y que ya estaba cambiándolo todo. Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Giré la cabeza y mi corazón se detuvo. Allí estaba David, el hermano mayor de Valeria. Nos miraba con una expresión que me heló la sangre. David siempre había sido protector con Valeria, demasiado incluso. Era el típico hermano mayor que intimidaba a cualquiera que se acercara a su hermana, y yo no era la excepción. Ahora, estaba allí, cruzado de brazos, mirándonos como si supiera que algo no andaba bien. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con una voz firme y una mirada que exigía respuestas. Sentí como mi cuerpo entero se tensaba. ¿Cómo le explicábamos esto? ¿Qué iba a hacer David cuando se enterara? Lo que había comenzado como un secreto compartido entre dos ahora tenía un espectador inesperado. Y justo en ese momento, supe que esto era solo el principio.
David nos miraba fijamente, como si estuviera leyendo nuestras mentes. Valeria bajó la mirada, y yo, congelado, no podía ni pensar en cómo salir de esa situación. Sabía que David era el peor testigo posible. Si sospechaba algo, no descansaría hasta sacarnos la verdad. Solo hablamos, dijo Valeria rápidamente, intentando sonar tranquila. ¿De qué?, insistió David, acercándose un paso más. Era más alto que yo, y su tono intimidante no ayudaba a calmar mis nervios. De la escuela, de nada importante, respondió ella, pero sus manos temblaban y eso no pasó desapercibido para su hermano. David frunció el ceño. No era tonto. Estaba claro que sabía que algo no cuadraba, pero después de unos segundos de silencio, simplemente nos miró a ambos y dijo, más te vale no estar metiendo a mi hermana en problemas. Lo dijo dirigiéndose a mí, con una frialdad que me puso la piel de gallina. Después, se giró hacia Valeria. Te quiero en casa antes de la cena. Cuando se fue, sentí que por fin podía respirar. Miré a Valeria, quien parecía a punto de romperse. Esto no puede seguir así, dijo ella, casi en un susurro. Sabía a qué se refería. No podíamos mantener esto en secreto para siempre, pero ¿cómo le contabas algo así a tus padres? Aún más, ¿cómo reaccionarían? Ninguno de los dos tenía idea de por dónde empezar. ¿Se lo vas a decir?, pregunté, aunque temía la respuesta. No tengo opción. Mis papás van a notar algo tarde o temprano, respondió. Luego me miró, con lágrimas en los ojos. ¿Y tú? ¿Tus papás? Esa pregunta me golpeó como una bofetada. Mis padres no eran precisamente comprensivos. Mi papá tenía un temperamento fuerte, y mi mamá. Bueno, digamos que tenía expectativas muy altas para mí. Decirles algo así sería como lanzar una bomba en medio de nuestra casa. No lo sé, respondí, evitando su mirada. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté actuar normal, pero mi mamá notó de inmediato que algo andaba mal. ¿Estás bien? Pareces distraído, dijo mientras preparaba la cena. Sí, estoy bien. Solo cansado, mentí, aunque mi voz tembló un poco. Intenté concentrarme en mi plato de comida, pero no podía. Mi mente seguía regresando al ultrasonido, a la mirada de Valeria y al momento en que David casi nos descubre. Esa misma noche, recibí otro mensaje de Valeria, David está sospechando. Me preguntó otra vez qué está pasando contigo. No sé cuánto tiempo más puedo esconderlo. Mi corazón se aceleró. Si David se enteraba, no había forma de que esto quedara en secreto. Era cuestión de tiempo antes de que todo explotara. Pasaron un par de días, y aunque intentábamos actuar como si todo estuviera normal, las cosas se pusieron más complicadas. Valeria empezó a faltar a clases porque no se sentía bien, y la gente comenzó a hacer preguntas. Incluso uno de mis amigos, Sebastián, me preguntó, oye, ¿qué onda con Valeria? Se ve como rara últimamente. Intenté cambiar el tema, pero no fue suficiente. Los rumores empezaron a correr, y un día, mientras salía del salón, David apareció frente a mí de la nada. Necesitamos hablar, dijo, con una voz tan seria que me dieron ganas de correr. Intenté evadirlo, pero me tomó del brazo y me llevó detrás de la escuela, donde nadie podía escucharnos. Valeria está actuando extraño, y tú también. Quiero saber qué está pasando. Ahora. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a explotar. Podía intentar mentir, pero David no era fácil de engañar, y si sospechaba algo, no pararía hasta obtener respuestas. En ese momento, supe que tenía que decidir, mantener el secreto y arriesgarme a que las cosas se pusieran aún peor, o decirle la verdad y enfrentar las consecuencias. Antes de que pudiera responder, David sacó algo de su mochila que me dejó helado, una hoja. La misma hoja que Valeria me había mostrado en el parque. El ultrasonido. ¿Esto es lo que están escondiendo?, preguntó, con una mezcla de rabia y confusión en su voz. No supe qué decir. Mi mente estaba en blanco, y David estaba a punto de explotar. David sostenía la hoja del ultrasonido como si fuera una prueba irrefutable en un juicio.
Su mirada era una mezcla de furia y desconcierto, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Yo, por mi parte, no podía ni respirar. Sentía que el suelo se había abierto bajo mis pies y que no había forma de escapar. ¿Esto es verdad?, preguntó, su voz grave y amenazante. Intenté abrir la boca para responder, pero las palabras no salían. ¿Cómo lo había conseguido? Valeria me juró que lo había guardado bien. ¿Acaso había revisado sus cosas? Respóndeme, gritó, dando un paso hacia mí. Sí. Es verdad, admití finalmente, con la voz rota. David cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera intentando contenerse para no golpearme ahí mismo. Cuando los abrió, su mirada parecía aún más peligrosa. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?, espetó. Mi hermana tiene 14 años. ¿Tú también? ¿Qué estaban pensando? No lo sé. No fue planeado. Me defendí, aunque sabía lo ridículo que sonaba. Eso está claro, dijo sarcásticamente, pero luego su expresión cambió. No solo estaba enojado, también parecía asustado. ¿Mis papás lo saben? Negué con la cabeza. No, y los míos tampoco. David se pasó las manos por el cabello, claramente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Por un momento, pensé que iba a dejarme ir, pero entonces se acercó aún más, mirándome directamente a los ojos. Escucha bien lo que te voy a decir, comenzó, con un tono más bajo pero igual de intenso. No voy a dejar que Valeria pase por esto sola. Así que vas a hacerte responsable. ¿Entendido? Asentí rápidamente, aunque en mi mente no tenía ni idea de cómo cumplir esa promesa. Apenas sabía cómo cuidar de mí mismo, y ahora tenía que pensar en un bebé. David guardó la hoja del ultrasonido en su mochila y se alejó sin decir una palabra más. Me quedé allí, solo, intentando calmar mi respiración y evitar que las lágrimas se me escaparan. Esto era demasiado para mí, pero ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde, Valeria me llamó. Su voz sonaba ansiosa, como si algo hubiera pasado. David sabe todo, le dije antes de que pudiera hablar. ¿Qué? ¿Cómo?, preguntó, claramente alarmada. Encontró el ultrasonido. Me enfrentó hoy en la escuela. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Valeria habló, su voz temblorosa. Mis papás también lo saben. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo? David se los dijo, respondió, casi susurrando. Llegó a casa furioso, y después de discutir conmigo, se lo soltó todo a mis papás. ¿Qué dijeron?, pregunté, aunque temía la respuesta. Valeria se quebró y comenzó a llorar al otro lado del teléfono. Están furiosos, obviamente. Pero también están decepcionados. Mi papá ni siquiera me habló, solo se encerró en su cuarto. Mi mamá no para de llorar. Mi mente estaba a 1000 por hora. Sabía que eventualmente todos lo descubrirían, pero no estaba preparado para enfrentar las consecuencias tan pronto. ¿Y tus papás?, preguntó Valeria de repente, entre sollozos. No lo saben todavía, respondí, mirando la puerta de mi cuarto como si mis padres pudieran entrar en cualquier momento. Pero voy a decirles. Aunque esas palabras salieron de mi boca, no tenía idea de cómo cumplirlas. Decirles a mis papás que iba a ser padre a los 14 años era como firmar mi sentencia de muerte. Esa noche, mientras cenábamos, traté de sacar el tema. Mi mamá estaba hablando sobre el trabajo, mientras mi papá leía el periódico, como de costumbre. Los observé, sintiendo que el tiempo se detenía. ¿Pasa algo?, preguntó mi mamá, notando que no había tocado mi comida. Yo. Tengo algo que decirles, murmuré, mirando mi plato como si allí estuviera escrita la solución a todos mis problemas. Mi papá dejó el periódico y me miró, levantando una ceja. Mi mamá frunció el ceño, claramente preocupada. ¿Qué hiciste ahora?, preguntó mi papá, con un tono que me puso los nervios de punta. Abrí la boca para hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharse en toda la casa.
Justo cuando iba a soltarlo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Valeria: mis papás quieren hablar contigo. Mañana. El pánico se apoderó de mí. Esto no solo iba a ser un problema mío, ahora iba a enfrentarme a sus padres, personas que ya me consideraban una mala influencia. Todo estaba a punto de explotar, y no había forma de escapar. A la mañana siguiente, estaba parado frente a la puerta de la casa de Valeria. Mi respiración era rápida y poco profunda, como si estuviera a punto de entrar a un campo de batalla. Su hermano David me había enviado un mensaje temprano diciendo que sus padres querían hablar conmigo esa misma tarde. El tono no daba lugar a interpretaciones, no había opción. Toqué el timbre con manos temblorosas, y unos segundos después, fue David quien abrió. Su expresión seguía siendo seria, pero al menos no estaba tan enfurecido como la última vez que hablamos. Entrad, dijo, sin más preámbulos. Cruzando la sala, vi a Valeria sentada en el sofá, con la cabeza gacha. Parecía haber estado llorando toda la mañana. Sus padres estaban allí también. Su mamá estaba junto a ella, con los ojos hinchados y una mezcla de tristeza y enojo en su rostro. Su papá, en cambio, estaba de pie, con los brazos cruzados y una mirada que parecía atravesarme. No sabía cómo empezar, pero no tuve que hacerlo, porque el padre de Valeria habló primero. Siéntate, ordenó, señalando una silla frente a ellos. Obedecí, sintiendo el peso de sus ojos sobre mí. No me miraban como un adolescente, me miraban como un adulto que debía asumir toda la responsabilidad de lo que había hecho. ¿Tienes idea del lío en el que metiste a mi hija?, preguntó, su tono lleno de indignación. Lo siento mucho, señor. No fue intencional. Dije, aunque sabía que cualquier disculpa en ese momento sonaba vacía. No fue intencional, repitió él, como si esas palabras le quemaran. Eso está claro, pero ahora mi hija está embarazada, y tú eres el responsable. La madre de Valeria intervino entonces, con un tono más calmado pero igualmente cargado de dolor. ¿Tus padres saben lo que está pasando? Negué lentamente con la cabeza. Todavía no, pero planeo decírselos pronto. El padre de Valeria soltó una risa sarcástica. ¿Pronto? ¿Cuándo? ¿Cuándo el bebé ya esté aquí?, dijo, golpeando la mesa frente a él. No puedes esconder esto para siempre, muchacho. En ese momento, Valeria levantó la cabeza por primera vez. Papá, por favor, no le hables así. Yo también soy responsable. Eso lo sé, respondió él, girándose hacia ella. Pero tú eres mi hija, y es mi trabajo protegerte. La situación se puso aún más tensa. No sabía si debía hablar o quedarme callado, pero finalmente reuní el valor para decir algo más. Voy a asumir mi responsabilidad, dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. No sé cómo, pero haré todo lo posible para estar ahí para Valeria y el bebé. Las palabras salieron con dificultad, pero eran sinceras. No tenía idea de cómo cumplir esa promesa, pero en ese momento no había otra opción. La madre de Valeria suspiró y miró a su esposo. Ya basta, Ricardo. Esto no es solo cuestión de regañarlo. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. El ambiente en la sala cambió ligeramente. Había menos enojo, pero más tensión. Todos sabíamos que esta conversación no terminaría con una solución mágica. Después de un silencio incómodo, la madre de Valeria me miró directamente. Sabes que esto va a cambiar tu vida para siempre, ¿verdad? Sí, señora. Lo sé, respondí, aunque en el fondo no estaba seguro de entender realmente el peso de esas palabras. Esa noche, después de regresar a casa, supe que ya no podía retrasarlo más. Tenía que decirles la verdad a mis padres. Mientras cenábamos, aproveché un momento de silencio y tomé aire profundamente. Tengo que decirles algo importante, dije, con la voz baja. Mis padres dejaron de comer y me miraron, esperando. Valeria está embarazada. La confesión cayó como una bomba. El rostro de mi mamá se congeló en una expresión de incredulidad, mientras que mi papá dejó caer el tenedor al plato con un ruido seco. ¿Qué dijiste?,
Preguntó mi papá, con un tono tan bajo que daba miedo. Va a tener un bebé. Y es mío, repetí, sintiendo un nudo en la garganta. Mi mamá llevó las manos a la cara, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Mi papá, en cambio, se puso de pie y me miró como si fuera un extraño. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?, gritó. Eres un niño. ¿Cómo esperas cuidar a otro niño? Lo sé, papá. Lo sé. Pero no puedo cambiar lo que pasó, respondí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba al borde de romperme. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes lo difícil que va a ser?, continuó, casi sin darme tiempo de responder. Mi mamá finalmente intervino, con lágrimas en los ojos. ¿Y qué piensan hacer ustedes dos? Vamos a asumir nuestra responsabilidad, dije, repitiendo lo mismo que le había dicho al padre de Valeria. ¿Y cómo piensas hacerlo?, preguntó mi papá, cruzando los brazos. No tienes trabajo, no tienes nada. Voy a encontrar la manera. El silencio que siguió fue insoportable. Sentía que mis padres me miraban como si nunca me hubieran conocido. Esa noche, cuando me fui a la cama, supe que ya no había vuelta atrás. Las dos familias estaban al tanto, y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mi vida parecía desmoronarse a cada paso. Mis padres apenas me hablaban, Valeria estaba cada vez más distante, y la tensión entre nuestras familias era palpable. Por momentos sentía que estaba completamente solo, aunque sabía que todo lo que estaba ocurriendo no solo me afectaba a mí. Un día, recibí un mensaje de Valeria que cambió todo: mis papás quieren que considere dar al bebé en adopción. Mi corazón se detuvo al leer esas palabras. Hasta ese momento, no había contemplado esa posibilidad. Mi mente siempre había estado enfocada en encontrar una forma de ser un buen padre, aunque no supiera cómo. ¿Y tú qué opinas?, le escribí de vuelta, aunque temía su respuesta. Pasaron varios minutos antes de que respondió: no lo sé. Me asusta todo esto. No sé si estoy lista para ser mamá. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las posibilidades, pero ninguna parecía la correcta. Por un lado, sabía que Valeria y yo éramos demasiado jóvenes para enfrentar algo tan grande. Pero por otro lado, la idea de no estar en la vida de mi propio hijo me llenaba de culpa y tristeza. A la mañana siguiente, Valeria y yo nos encontramos en el parque donde todo esto había comenzado. Ambos estábamos tensos, con el peso de las decisiones sobre nuestros hombros. Mis papás creen que sería lo mejor para el bebé, dijo, con la voz quebrada. Ellos dicen que no podemos darle la vida que merece. La miré, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. ¿Y tú qué crees?, pregunté de nuevo, esta vez cara a cara. Valeria se quedó en silencio, mirando sus manos. Finalmente, habló. Creo que tienen razón en parte. Pero también siento que esto no es solo su decisión. Su respuesta me dio un poco de esperanza. Quizás todavía había una forma de encontrar un camino para criar a nuestro hijo juntos. En las semanas siguientes, nuestras familias tuvieron múltiples conversaciones sobre el futuro del bebé. Esas reuniones eran tensas, llenas de acusaciones, lágrimas y silencios incómodos. Mi papá insistía en que yo debía buscar un trabajo y demostrar que podía ser responsable, mientras que el papá de Valeria seguía firme en su idea de la adopción. Fue la madre de Valeria quien propuso algo inesperado. ¿Por qué no esperan hasta que nazca el bebé para tomar una decisión?, dijo, mirando a Valeria y a mí. Tal vez las cosas se vean diferentes entonces. Era una tregua temporal, pero nos daba un poco de tiempo para pensar. Los meses pasaron. Cada semana que veía a Valeria, su vientre crecía más, y con ello, mi miedo y mi amor por ese bebé que ni siquiera había nacido aún. Me conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda para demostrar que estaba comprometido, pero también me di cuenta de lo complicado que era balancear la escuela, el trabajo y la responsabilidad que venía en camino. Finalmente, llegó el día. Valeria dio a luz a un niño hermoso.
Cuando lo vi por primera vez, envuelto en mantas y llorando en los brazos de una enfermera, sentí algo indescriptible. Miedo, amor, esperanza. Todo se mezclaba en mi pecho. Valeria estaba exhausta, pero cuando le pusieron al bebé en brazos, vi una sonrisa en su rostro que no había visto en meses. «Es hermoso», susurró, mirándome con lágrimas en los ojos. En ese momento, algo cambió para ambos. Todo el miedo, la incertidumbre y la presión parecieron desaparecer, al menos por un instante. Valeria y yo nos miramos, y aunque no dijimos nada, supimos que no podíamos dejar ir a nuestro hijo. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero ambos estábamos determinados a hacerlo funcionar. Nuestras familias, aunque todavía divididas en algunos aspectos, comenzaron a apoyarnos de manera más activa. Mi mamá y la de Valeria nos ayudaron a cuidar al bebé mientras terminábamos la escuela, y poco a poco empezamos a construir una rutina. Aunque no fue fácil, aprendimos que el amor y el esfuerzo podían superar incluso las situaciones más complicadas. Ahora, al mirar hacia atrás, entiendo que haberme convertido en papá a los 14 años fue un giro inesperado en mi vida, pero también fue el comienzo de algo que me hizo más fuerte y más responsable. Mi hijo, aunque llegó antes de lo planeado, se convirtió en mi mayor motivo para seguir adelante. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido emocionante. Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas.